Hay una pregunta que muy poca gente se atreve a formular en voz alta. ¿Qué pasa cuando la mujer más protegida del espectáculo latinoamericano lleva décadas siendo, en realidad, la más vulnerable? Eso es exactamente lo que este canal estuvo rastreando durante semanas, revisando declaraciones cruzadas, expedientes públicos, libros escritos desde el dolor y entrevistas que, si las unes con la lógica correcta, arman un rompecabezas que cambia todo lo que creías saber sobre Thalía. No sobre la artista, sobre la mujer. Este vídeo es para quienes sintieron que algo no cuadraba en la versión oficial. Para los que escuchaban las canciones y tenían la extraña sensación de que detrás de esa sonrisa había una historia que nadie estaba contando completa. Si eres de los que no aceptan verdades empaquetadas, quédate. Porque lo que viene ahora va a redefinir el concepto de libertad tal como lo aplicas a alguien que, sobre el papel, lo tiene absolutamente todo. Empecemos por el instante que lo explica todo. No el más dramático, no el más ruidoso, el más silencioso. Hay una imagen que cuesta mucho sacudirse una vez que la entiendes. Una niña de 6 años. Una habitación de hospital donde el aire huele a medicamentos y miedo. Un padre que ya no puede sostenerla. Y un beso de despedida que esa niña, con la lógica imposible de la infancia, va a interpretar de la peor manera posible durante años. Ese momento en 1977 no fue solo el inicio del duelo. Fue la instalación de un programa invisible, un código que nadie eligió escribir pero que desde entonces gobernó cada decisión, cada relación, cada silencio de la mujer que el mundo conocería como Thalía. Y para entender cómo una niña que perdió a su padre se convierte décadas después en el epicentro de uno de los casos más oscuros del espectáculo latinoamericano, necesitas conocer primero el mecanismo que construyó la jaula. No la jaula del secuestro de 2002, aunque esa también llegará. La jaula más vieja. La que nadie fotografió, la que se levantó ladrillo a ladrillo con amor, con demasiado amor. Ernesto Sodi Pallares era, para su hija menor, la versión más concreta que existía de la estabilidad. Su desaparición por complicaciones de salud cuando ella apenas tenía 6 años no fue solo una pérdida familiar. Fue una disrupción del sistema completo. Y cuando un niño pierde el eje de su mundo a esa edad, la mente hace algo extraordinariamente humano y extraordinariamente peligroso al mismo tiempo. Busca una explicación que pueda sostener. No una verdadera, sino una que quepa dentro del razonamiento infantil. Hay quienes han documentado que la futura estrella, en ese momento solo una niña aterrada, llegó a conectar su último gesto de cariño hacia su padre con el desenlace de su enfermedad. Un beso convertido en culpa. Una caricia vuelta sentencia. Guardar esa información no como detalle biográfico, sino como llave, porque esa culpa imaginaria, esa narrativa interna que nadie jamás pudo desmantelar completamente, es precisamente la semilla que explica por qué alguien tan talentoso, tan brillante, tan rodeado de recursos y afecto, termina repitiendo ciertos patrones con una precisión casi matemática. Lo que vino después del duelo fue igualmente significativo. Durante aproximadamente un año, la niña dejó de hablar. No fue un capricho, no fue desobediencia, fue el mecanismo más sofisticado que tenía disponible para procesar algo que no cabía en palabras. El mutismo selectivo, como lo clasifican los especialistas, no es ausencia de voz. Es la decisión inconsciente de que el silencio es más seguro que la expresión. Y aquí hay un patrón que vale la pena marcar con claridad, porque va a reaparecer en este relato más de una vez y de formas cada vez más complejas. El silencio como refugio. El silencio como estrategia. El silencio como la única forma de sobrevivir cuando el entorno se vuelve demasiado pesado. Si eso te suena conocido en el contexto de los últimos 20 años de la carrera pública de Thalía, es porque debería. En ese vacío que dejó la figura paterna entró algo igualmente poderoso, la arquitectura materna. Yolanda Miranda no fue simplemente una madre que sostuvo a su familia después de una pérdida devastadora. Fue, según múltiples crónicas, alguien que reorganizó el duelo convirtiéndolo en proyecto. Y en la hija menor vio algo que mezcló el amor genuino con la necesidad de control. Vio una posibilidad, una salida del dolor, una forma de transformar la vulnerabilidad en victoria. Todo lo que la niña haría, diría, cantaría, vestiría, proyectaría al mundo pasó por un filtro. No porque Yolanda fuera un personaje sin matices, sino porque el miedo a otra pérdida, cuando ya experimentaste una de ese calibre, se puede transformar en algo que desde afuera parece protección y desde adentro se siente como no poder respirar sin pedir permiso.
Las personas cercanas a la familia han descrito una dinámica donde el control era tan total que la frontera entre el cuidado genuino y la posesión resultaba prácticamente invisible. Y una niña criada en ese sistema aprende algo que después es muy difícil de desaprender. Aprende que el amor verdadero siempre viene con condiciones, que la protección y la restricción son la misma cosa, que pedir permiso para ser uno mismo es normal. ¿Por qué importa todo esto antes de llegar al secuestro? Porque si vas directamente al crimen sin entender la psicología que lo precedió, te pierdes la historia real. Te quedas con el titular y no con la verdad. Y la verdad es que la noche del 22 de septiembre de 2002 no nació en una calle oscura de Ciudad de México. Nació décadas antes, en una habitación de hospital, en un año de silencio, en una casa donde una hija aprendió que su valor dependía de lo que podía producir para los demás. Ahora bien, entre la infancia y esa noche de septiembre hubo otro capítulo que muchas narrativas saltan con demasiada prisa y que resulta imposible omitir si quieres entender el mapa completo. En 1989, con 19 años, Thalía se involucró sentimentalmente con Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz. Él tenía 40 años, 21 de diferencia. Y aunque hay quienes se detienen en ese dato para hacer el análisis más simple, lo interesante no es la diferencia de edades, sino lo que esa elección revela sobre la arquitectura emocional de alguien que acaba de pasar una adolescencia entera siendo el proyecto de otra persona. Cuando te crían bajo un sistema donde el amor equivale a ser guiado, producido, dirigido, cuando el referente más poderoso que tuviste fue una figura que desapareció demasiado pronto, el tipo de vínculo que buscas en la adultez temprana no es de igual a igual. Es algo que pesa, algo que impone orden, algo que se sienta sobre la incertidumbre como un muro. Las crónicas de ese periodo sugieren que fue precisamente Díaz Ordaz quien ayudó a dar forma a la carrera solista del artista, quien abrió puertas y ofreció la clase de orientación que en su historia personal siempre había provenido de una figura de autoridad. Y para alguien que ya había confundido la tutela con el afecto, eso no sonaba a trampa. Sonaba a hogar. En diciembre de 1993, ese vínculo llegó a su fin de la manera más irreversible posible. Complicaciones derivadas de una enfermedad crónica se llevaron a Díaz Ordaz cuando la carrera de Thalía estaba en plena construcción. Y el registro de ese momento, preservado en relatos posteriores, habla de una mujer que recibió la noticia mientras grababa escenas de lo que debería haber sido un nuevo comienzo. Escenas frente al mar. Escenas de ligereza y esperanza. Y que tuvo que salir corriendo del set porque el cuerpo simplemente no pudo sostener el personaje. Si crees que esta clase de pérdida, la segunda figura paterna en menos de 20 años de vida, no deja una huella, si crees que ese tipo de repetición no instala un patrón de búsqueda en la psicología de alguien, déjame hacerte una pregunta que responderemos juntos en los próximos minutos. ¿Qué busca alguien que ya perdió 2 veces a la persona que era su refugio? ¿Qué clase de estructura tiene que ser la siguiente para que sienta que esta vez sí va a resistir? La respuesta, según todas las crónicas disponibles, se llama Tommy Mottola. Pero antes de llegar a esa muralla, necesitas conocer la noche que convirtió el apellido Sodi en objetivo. Porque sin 2002, la historia no tiene el mismo peso. Y sin entender el peso, no puedes entender por qué ciertos muros, una vez levantados, ya nunca se vuelven a bajar. La noche del 22 de septiembre de 2002 comenzó como terminan la mayoría de las noches de trabajo en el mundo del espectáculo. Con alivio. Con el peso de la función ya descargado. Laura Zapata y Ernestina Sodi salieron del Teatro San Rafael en Ciudad de México con el cansancio cómodo de quienes creen que lo más difícil del día ya pasó. Y esa es exactamente la posición más peligrosa en la que puede encontrarse una persona. Cuando bajas la guardia. Cuando el peligro te parece un rumor reservado para otros. Lo que ocurrió en los siguientes minutos pertenece a esa categoría de eventos que la mente humana tarda años en procesar, porque contradicen el acuerdo tácito que todos tenemos con la realidad cotidiana. Un bloqueo coordinado. Vidrio fracturado. Manos que no piden permiso. Un grupo identificado después como parte de una banda criminal conocida las arrancó del espacio público con la precisión de quienes llevan semanas planificando cada movimiento. Y el detalle que convirtió el susto en algo mucho más oscuro fue simple y devastador al mismo tiempo. Uno de los captores pronunció el nombre de Laura. No era un crimen de oportunidad. Era un plan. Y cuando alguien te tiene en la mira con nombre y apellido, ya no eres una víctima circunstancial. Eres un instrumento.
El objetivo real, según todas las crónicas del caso, no era el talento ni la fama de las dos mujeres que esa noche perdieron su libertad. Era la señal que emitía el apellido que llevaban. Sodi. Y detrás de ese apellido, orbitando como un astro que todo lo ilumina y todo lo atrae, estaba la figura que los captores consideraban el verdadero blanco económico. Una artista en la cima de su carrera global. Una mujer casada, desde hacía apenas 2 años, con uno de los hombres más poderosos de la industria musical en el planeta. El cálculo criminal era frío y, en su lógica retorcida, casi comprensible. Si quieres dinero de verdad, no atacas a la estrella directamente. Atacas lo que la estrella no puede negociar a dejar atrás. A las personas que ama. Las llevaron a un lugar que las crónicas describen con la economía de palabras propia del horror verdadero. Una casa de seguridad. Oscuridad administrada. Tiempo convertido en material sólido que oprime. Y en ese encierro empezó la parte de la historia que muchos prefieren no contar porque es la más incómoda. No el cautiverio en sí, sino lo que el cautiverio reveló sobre los vínculos dentro de la familia. Se habló de una exigencia inicial de $5 millones, una cifra diseñada para comunicar una cosa con claridad, saben exactamente cuánto valen. Mientras tanto, en algún punto del planeta, la persona que más recursos tenía para mover fue notificada de la situación de la manera en que siempre llegan estas noticias. Sin música de fondo, sin preparación, con la frialdad de lo inevitable. La respuesta involucró, según crónicas periodísticas de la época, negociadores, intervención de agencias federales internacionales y el tipo de operaciones que ocurren en silencio precisamente porque su eficacia depende de que nadie las vea. Y ahí, en el espacio entre la demanda inicial y la resolución final, empezó a instalarse el veneno que con el tiempo resultaría más letal que el propio secuestro. La sospecha. La pregunta de quién sabía qué. ¿Quién decidió qué? ¿Quién priorizó qué? Y sobre todo, la pregunta que nadie quería formular pero que flotaba en cada conversación como humo. Si una de las dos salió antes, ¿qué significó exactamente eso para la que se quedó? Laura Zapata fue liberada primero. Aproximadamente 18 días después del inicio del cautiverio, salió con una condición no escrita que resultaría enormemente pesada de cargar. Ser la pieza que moviera la negociación hacia afuera. El puente hacia la libertad de la otra. Y cuando una persona sale de ese tipo de situación con esa clase de carga, la culpa y la justificación conviven en el mismo espacio psicológico de una manera que ningún terapeuta puede resolver fácilmente. Ernestina se quedó sola. Más días, más noches, hasta completar alrededor de 34 que las personas que conocen ese tipo de experiencias no miden con calendario. Los miden con lo que pierden en cada uno de ellos. El rescate final, según los registros que circularon públicamente, se resolvió en cifras muy inferiores a la exigencia original. Algunos medios hablaron de montos en torno a $140,000, aunque las fuentes directas nunca confirmaron una cifra exacta. Pero ese número, sea cual sea, no es el centro de la historia. El centro es lo que compró y lo que no pudo comprar. Compró la liberación de Ernestina. No compró la integridad de lo que quedaba de la familia. Y cuando por fin las puertas se abrieron, lo que regresó a casa no fue una familia más unida por la adversidad compartida. Fue una estructura fracturada que ya no sabía cómo mirarse sin buscar culpables. Las grietas tardaron en hacerse públicas, pero en 2006, 4 años después de aquella noche, Ernestina Sodi publicó un libro que las hizo visibles e irreversibles. Líbranos del mal no fue una crónica aséptica, fue un acto de necesidad. Y quizás también de devastación no calculada, porque escribir con nombres propios, con escenas específicas, con frases que no tienen forma de negarse una vez que están en papel, es una forma de procesar el trauma que puede resultar terapéutica para quien escribe y catastrófica para quienes aparecen en las páginas. La acusación central que el libro planteaba sobre Laura Zapata fue de una gravedad que pocas familias podrían absorber sin desintegrarse. Ernestina relató, desde su perspectiva, una intervención de su hermana en un momento crítico del cautiverio que, de haber ocurrido exactamente así, habría prolongado su encierro de manera deliberada. Una frase atribuida a Laura que, si fue dicha, cambió el peso de todo lo que vino después. Hay que aclarar, y es importante hacerlo con la responsabilidad que este tipo de afirmaciones requieren, que esa versión nunca fue corroborada de manera definitiva por ninguna instancia independiente. Lo que sí quedó corroborado es el impacto. Laura respondió con lo que mejor sabía hacer. En 2005, antes incluso de la publicación del libro,
Presentó en teatro una obra llamada Cautivas, donde narraba su propia versión de los hechos. Ahí ella no era la figura acusada, era la resistente, la hermana fuerte, la que había cargado con todo para que la otra pudiera sobrevivir. El choque entre esas dos narrativas fue frontal, y en el centro de ese campo de batalla estaba Thalía. Ella eligió el silencio, no como cobardía, sino como el mecanismo más antiguo de su repertorio. El mismo que había usado a los 6 años cuando el dolor no cabía en palabras. Solo hay un registro de intervención directa. Cuando Laura quiso usar nombres reales en la representación teatral, quienes actuaban en nombre del artista y de su entonces esposo Motola intervinieron con herramientas legales para que eso no ocurriera. El apellido no era un material de libre uso para el entretenimiento. Ese fue el único movimiento visible. Todo lo demás fue la clase de silencio que en las familias heridas se interpreta como toma de partido, aunque quien calla crea que está siendo neutral. Laura lo leyó como traición. Ernestina lo leyó como apoyo tácito. Y Thalía quedó atrapada, una vez más, en el único lugar que había ocupado toda su vida. El de mediadora invisible. La que paga para que otros puedan gritar. La que sostiene para que otros puedan derrumbarse. Cuando Yolanda Miranda falleció en 2011, el último elemento que todavía funcionaba como adhesivo entre los fragmentos de esa familia desapareció. La madre que lo había controlado todo, que había sido eje y prisión al mismo tiempo, que con su sola presencia obligaba a ciertas formas de convivencia, ya no estaba. Y sin ese centro, el conflicto quedó finalmente al desnudo. Laura y Ernestina nunca encontraron el camino de regreso una hacia la otra. Thalía nunca intentó construirlo de manera visible. Cada una eligió su versión de lo ocurrido como refugio permanente. Y la familia que el mundo había conocido como símbolo de belleza, talento y brillo latinoamericano quedó partida de una manera que ningún comunicado de prensa podría reparar. Pero ese no fue el único encierro. Ahora necesitas conocer el que no tiene rejas visibles. El que se construyó con materiales de lujo. El que muchos confundieron con una vida perfecta porque, visto desde afuera, tiene exactamente el aspecto de lo que todos querríamos tener. Cuando Tommy Motola y Thalía se casaron en diciembre del año 2000 en la Catedral de San Patricio de Nueva York, la imagen que se transmitió al mundo fue inequívoca. Una celebración de proporciones casi mitológicas. Un matrimonio entre la estrella latina más brillante de su generación y el hombre que en la industria musical americana equivalía a una institución. No producía artistas, producía destinos. Y para una mujer que había perdido 2 figuras de estabilidad en el transcurso de su vida, que había aprendido desde la infancia que el amor y el control son difíciles de distinguir, ese hombre con ese poder no podía sonar como una advertencia. Sonaba como una respuesta. Los primeros años pintaron el cuadro que el mundo quería ver. Estabilidad, éxito, presencia, protección. Pero con el tiempo comenzaron a circular, primero en susurros entre personas cercanas al entorno y luego en piezas periodísticas más audaces, descripciones de una vida cotidiana que no terminaba de coincidir con la postal. No es casualidad que en las crónicas sobre este matrimonio aparezca de manera recurrente la referencia a otra mujer que había transitado una experiencia similar con el mismo hombre. María Carey, ex esposa de Motola, describió años después ese periodo de su vida con un vocabulario que nadie esperaba de quien había sido durante tanto tiempo la imagen de la fortaleza. Habló de una existencia cuidadosamente vigilada, donde el perímetro de libertad se medía con una precisión que no dejaba lugar para la espontaneidad. Una estructura donde la seguridad y la restricción ocupaban el mismo espacio físico y era difícil saber dónde terminaba una y empezaba la otra. La pregunta que muchos se formularon en voz baja y que algunos se atrevieron a plantear públicamente fue si el patrón se había repetido. Thalía siempre lo negó. Con firmeza, con coherencia, con la clase de defensa que viene de alguien que genuinamente cree lo que está diciendo o que ha aprendido tan bien a creerlo que ya no puede distinguir una cosa de la otra. Pero hay cosas que no se comunican con declaraciones. Se comunican con ausencias, con una vida pública que con el tiempo se fue volviendo cada vez más acotada, más controlada, más diseñada. Mientras sus contemporáneas atravesaban los ciclos normales de exposición y error y reinvención que definen una carrera sostenida, ella fue volviéndose progresivamente más inaccesible, más perfecta, más distante, como si la espontaneidad hubiera dejado de ser una opción. Y entonces llegó el encierro que nadie pudo cuestionar porque nadie elige tenerlo. A finales de la primera década del siglo, un diagnóstico cambió el paisaje de manera irreversible. La enfermedad de Lyme,
contraída tras la picadura de un insecto que nadie vio venir, comenzó a cobrar una factura que no tiene forma de negociarse ni posponer. Dolores crónicos, fatiga estructural, episodios de inflamación que la propia artista describió en sus términos más directos como la sensación de tener el cuerpo bajo presión constante. Medicación permanente. Tratamientos agresivos. Un organismo que dejó de responder con la misma disposición a las exigencias de una vida pública de alto nivel. Cuando el cuerpo se vuelve frágil, la dependencia deja de ser una elección y se convierte en una necesidad objetiva. Y ahí es donde las diferentes capas de encierro en la historia de esta mujer se superponen de una manera que resulta difícil de mirar sin incomodidad. La enfermedad obligó a reducir giras, apariciones, viajes. El mundo se contrajo. Y en una vida donde el control ya era la norma, la enfermedad lo justificó y lo profundizó de maneras que ya no requerían explicación. En las plataformas digitales, una comunidad de observadores comenzó a notar detalles que por separado podrían descartarse fácilmente pero que en conjunto armaban una imagen que resultaba difícil de ignorar. Apariciones que no se sentían completamente naturales. Mensajes de una positividad que sonaba más a escudo que a estado emocional real. La sensación de que el acceso que las audiencias tenían a esta mujer era un acceso muy cuidadosamente construido. No la persona, sino la versión pública de la persona. El hashtag #Fritalia nació de esa incomodidad colectiva. No como acusación formal. No como certeza, sino como intuición compartida por quienes llevan años mirando y sienten que algo en la imagen oficial no termina de coincidir con lo que hay detrás de ella. Nadie puede afirmar con evidencia directa que Thalía vive en una situación de restricción involuntaria. Es fundamental decirlo con esa claridad. Pero tampoco resulta posible ignorar que su historia, vista en su totalidad, muestra un patrón extraordinariamente consistente. Siempre hay algo que contiene. Siempre hay algo que cuida y restringe al mismo tiempo. La madre primero. Luego la industria que la formateó desde la adolescencia. Luego la familia que se fracturó y la dejó sin red. Luego un matrimonio que muchos describen como fortaleza y otros como algo más ambiguo. Luego la enfermedad que redujo el perímetro de lo posible. Una cadena que no se repite exactamente, pero que rima con una precisión que es imposible no registrar. Y entonces, en noviembre de 2024, la última persona que compartía sin mediación el peso específico de ciertos recuerdos dejó de estar. Ernestina Sodi llevaba más de 2 décadas cargando con lo que el cautiverio de 2002 había dejado instalado en su cuerpo y en su psicología. No como figura dramática, sino como alguien que aprendió a administrar un nivel de tensión que nunca se disolvió completamente. A finales de octubre de 2024, su sistema cardiovascular llegó al límite. 2 eventos cardíacos y una ruptura de aorta la dejaron en terapia intensiva durante más de 20 días. Las crónicas describen ese periodo con la economía que impone la gravedad real. Tubos, monitores, el silencio intermitente de los espacios hospitalarios donde el tiempo funciona de manera diferente. Thalía viajó desde Estados Unidos, no como estrella, como hermana. Sus mensajes públicos de esas semanas tenían una textura diferente a su comunicación habitual. Más urgentes, más desnudos, como si el control cuidadoso que normalmente administra la imagen pública hubiera cedido ante algo que no se puede producir. El 8 de noviembre de 2024, Ernestina Sodi falleció a los 64 años. Lo que vino después del fallecimiento reveló, una vez más, que en esta familia ni siquiera los eventos más definitivos logran imponer una tregua. Laura Zapata anunció públicamente su decisión de no asistir al funeral. No con evasivas ni con explicaciones tentativas. Con declaraciones directas que confirmaban que la distancia entre ella y sus hermanas era estructural e irreversible. Una corona de flores llegó con el apellido familiar. El cuerpo que debería haberla acompañado, no. Las semanas siguientes trajeron más declaraciones cruzadas, más reafirmaciones de que el daño documentado en un libro publicado 18 años antes seguía siendo, para Laura, tan presente y tan determinante como el primer día. La muerte no había cerrado nada. En ciertas familias, el rencor tiene una resistencia que supera incluso los procesos más definitivos que existen. Y cuando el duelo todavía no había terminado de instalarse, surgió otro conflicto. A inicios de 2025, la pregunta de dónde descansarían los restos de Ernestina se convirtió en un nuevo campo de tensión. Thalía expresó la intención de llevar las cenizas a Nueva York junto a los de su madre. Camila Sodi, hija de Ernestina, quería que su madre permaneciera en México.
El desacuerdo no se resolvió en la intimidad de una conversación privada. Se filtró, se hizo visible, y en la era digital, donde un gesto mínimo puede tener el peso de un discurso completo, el acto de dejar de seguir un perfil en redes sociales comunicó exactamente lo que ninguna declaración habría podido decir con más claridad. La fractura había alcanzado a la generación siguiente. Laura Zapata, desde la distancia que hace tiempo estableció como su posición permanente en relación a esta familia, observó el nuevo episodio con el comentario que elegiría a alguien que ya no tiene nada que perder ni que ganar, porque lleva años funcionando desde la convicción de que la razón es suya. La ironía, el gesto de quien dice que todo lo que siempre supo está siendo confirmado en tiempo real. Así terminó la historia de Ernestina Sodi. No con paz, no con la reconciliación que habría resultado cinematográficamente satisfactoria, sino exactamente como vivió después de 2002, rodeada de versiones que no se podían unir, de silencios que decían más que las palabras y de un dolor que nunca encontró el recipiente adecuado para contenerse. Para Thalía, esa pérdida tiene una dimensión que trasciende el duelo ordinario. Ernestina era el último espejo que podía reflejar ciertos recuerdos sin necesidad de traducción ni de actuación. La única persona que había estado lo suficientemente cerca durante lo suficientemente tiempo como para conocer la diferencia entre la imagen pública y la realidad privada. Y cuando ese espejo desaparece, lo que queda no es solo ausencia. Es la imposibilidad de verificar tu propia historia en la mirada de alguien que la vivió contigo. Llegamos al punto más incómodo de este recorrido. Y es necesario decirlo con la honestidad que la historia merece, sin el artificio de la certeza ni la comodidad de la especulación irresponsable. Nadie puede afirmar desde afuera que Thalía sea una prisionera en el sentido literal. Pero la evidencia acumulada, los registros, las declaraciones, los patrones, las ausencias, las cronologías, si permite formular una pregunta que resulta muy difícil de ignorar. ¿Puede alguien reconocer la jaula cuando la jaula ha estado presente en cada etapa de su vida? ¿Puede distinguir el control del cuidado alguien que aprendió desde la infancia que esas dos cosas son inseparables? Hoy, en la segunda mitad de la década de 2020, Thalía sigue apareciendo ante las cámaras con la precisión de alguien que ha practicado esa aparición durante décadas. Baila en contenido digital. Agradece reconocimientos. Habla de gratitud y de fortaleza. Hay quienes ven en eso la prueba de que está bien, que ha trascendido cada adversidad que su historia acumula. Y quizás tengan razón. Quizás esa capacidad de seguir construyendo la imagen de quien uno quiere ser, incluso cuando por dentro el edificio tiene grietas estructurales, sea la forma más auténtica de fortaleza que existe. Pero cuando apagas el ruido, cuando quitas la luz diseñada, cuando remueves la producción, lo que queda es el contorno de una vida marcada por una cadena de ausencias que se van instalando una sobre otra con una regularidad que parece casi deliberada. Un padre que desapareció cuando el mundo todavía era comprensible. Una figura de estabilidad que se fue antes de convertirse en futuro. Una madre que fue simultáneamente refugio y restricción. Hermanas que se convirtieron primero en distancias y luego en extrañas. Un matrimonio que el mundo externo interpreta de maneras radicalmente distintas. Una enfermedad que redujo el perímetro de lo posible. Y ahora, la pérdida de la última persona que podía mirarla sin necesidad de guión. La jaula más sofisticada no tiene barrotes que se puedan fotografiar. A veces es una mansión donde nada se mueve sin aprobación. A veces es una rutina tan perfectamente diseñada que la espontaneidad ya no tiene espacio. A veces es un cuerpo que duele todos los días y te recuerda que no puedes alejarte demasiado de la estructura que te sostiene física y emocionalmente. Y a veces es simplemente la acumulación de toda una vida aprendiendo que el silencio es más seguro que la voz, que la imagen es más fácil de sostener que la verdad y que la sonrisa ensayada eventualmente puede volverse tan natural que ya no sabes si la sientes o la produces. La historia de esta familia deja una enseñanza que incomoda precisamente porque aplica mucho más allá de las personas específicas que la protagonizaron. El dinero no desactiva el trauma. La fama no repara lo que se rompió en la infancia. El éxito, al contrario de lo que promete, puede amplificar ciertas heridas porque hace que desde afuera todo parezca resuelto, cuando por dentro nadie se atreve a decir que algo sigue roto. Y hay una línea de control que no desaparece con el tiempo en esta historia, solo cambia de nombre. Una niña formateada por una madre que no podía permitirse otra pérdida. Una mujer adulta orientada por vínculos de autoridad que se parecían demasiado a lo que había aprendido a llamar amor. Una artista global cuidada,
en los términos que cada quien interpreta como quiere, dentro de una estructura que muy pocos logran observar desde adentro. El patrón no se repite idéntico, pero rima. Y cada rima deja una marca que la siguiente generación, como ya está siendo visible, hereda sin haberla pedido. La pregunta final que este recorrido plantea no es si Thalía fue víctima o agente activo de su propio destino. Esa es una trampa demasiado cómoda que reduce a caricatura una historia que merece algo mejor. La pregunta real es más sutil y más difícil. Después de toda una vida aprendiendo que los espacios protegidos también son espacios restringidos. Después de perder una por una a todas las personas que compartían el mapa completo de su historia. Después de que cada intento de salida, ya sea por vía de la confrontación familiar o de la exposición pública, haya tenido consecuencias que reforzaron la necesidad de permanecer dentro. ¿Es posible reconocer la libertad cuando llevas tanto tiempo sin experimentarla en su versión no administrada? ¿O en algún punto el adentro y el afuera de la jaula se vuelven indistinguibles y lo que queda es simplemente el único mundo que conoces? Esa es la pregunta que este canal no puede responder. Nadie puede responderla desde afuera. Solo una persona tiene acceso a esa respuesta. Y esa persona, si algo enseña toda esta historia, aprendió hace mucho que ciertas verdades no se dicen. Se guardan, se administran, se maquillan con la sonrisa más practicada que el espectáculo latinoamericano haya producido. Si algo de lo que escuchaste hoy te movió a revisar lo que creías saber sobre esta historia, escríbelo en los comentarios. No como veredicto, como conversación. Porque hay historias que merecen pensarse juntos, despacio, con todas las piezas sobre la mesa. Y esta definitivamente es una de ellas.